Continuamos nuestro viaje desde Catia a la Mar, que fue donde habíamos pasado la noche anterior. Desde el primer momento, Venezuela nos mostró una cara que pocos conocen. Es una tierra vibrante, es acogedora y llena de vida. Nada que ver con lo que cuentan las noticias, las cuales nos hacen creer que a este país no se puede viajar. En este punto del viaje ya estábamos entrando al túnel Boquerón. Es un túnel que prácticamente comunica la parte de La Guaira ya con la parte urbana de Caracas. Y vamos a pasar por un ladito de Caracas ya para seguir derecho para ir llegando en algún momento a La Victoria, porque queríamos ir a la Colonia Tovar. La Colonia Tovar se pueden ir por varias partes, muchas veces se van por una parte que llaman el Junquito. Sin embargo, José nos indicó que la idea era pasar por La Victoria para después seguir a Valencia, que era por donde queríamos llegar en la noche. Nuestro punto de destino este día era Valencia, era como decir el punto de referencia central donde íbamos a estar, ya que José y su esposa viven en Valencia. No es muy normal hacer este recorrido desde La Victoria, porque se dice que esta carretera es bastante peligrosa, porque es bastante pendiente y es con demasiadas curvas. Y mirando el historial de Google o a nivel de, digamos, de información local, en este tipo de carretera desde La Victoria hasta la Colonia Tovar han habido demasiados accidentes, muchos carros que se quedan sin frenos. Sin embargo, es un paisaje que es muy bonito, como lo van a poder observar más adelante. En esta parte ya podemos observar cierto sector de Caracas. Estábamos ya como entrando por la parte inferior de Caracas y se puede observar ya a lo lejos la ciudad. Las construcciones son muy parecidas a las de Medellín, realmente veo uno casas así como en los barrios, o sea, este país es muy similar a Colombia. Y la infraestructura de la carretera nos ha parecido bastante bien. Aquí podemos ver este túnel ya nos va a sacar más adelante en la carretera y vamos a pasar por otro sector de Caracas. Aquí podemos observar toda esta parte, viene a ser Caracas, para ya entrar a otro túnel que ya nos va a sacar a la otra parte, ya como a la carretera, y cada vez nos estamos alejando mucho más del mar. Ya después de salir de Caracas se encuentra uno con este túnel que es Los Ocumitos, para ya seguir nuestro camino por carretera. Este video va a quedar algo largo, ya que la idea es relatar todo el recorrido por carretera que hicimos en Venezuela y que ustedes se puedan dar cuenta del estado de las vías actualmente. Y como todo buen viaje, no se puede continuar sin un buen desayuno. Por eso nos detuvimos en el Parador Maitana. Este parador es muy conocido porque venden unas arepas espectaculares. Y nada como probar el verdadero sabor venezolano y seguir con este viaje. La idea aquí con el mapa es mostrarles el recorrido que hicimos. Salimos desde Catia a la Mar, nos fuimos subiendo aquí por la carretera, pasamos por un lado de Caracas, pasamos los túneles, los Ocumitos y llegamos al Parador Maitana. Ahí lo podemos ver en el mapa. El parador es bastante conocido, como les digo, es bastante popular, es muy similar al que en Colombia se llama, por ejemplo, el Parador de Santa Rosa, que es donde toda la gente que va para carretera, para la costa, llega a desayunar. Aquí José nos explicaba que uno las arepas las puede armar a su gusto. Hay una gran cantidad de ingredientes y uno puede ir seleccionando, quiero una arepa tal, una arepa con esto, arepa con esto. Este lugar es famoso por las arepas. Parador Maitana realmente se destaca por eso, y fue una de las sugerencias de José, que paráramos aquí a desayunar para que probáramos el verdadero sabor venezolano, y más aún cuando vamos por carretera.
Ya en el momento de cancelar en la caja encontré una de las primeras novedades que se ve acá en Venezuela y es una tasa de cambio que normalmente manejan los establecimientos. Ahí podemos ver que por ejemplo ese día la tasa de cambio estaba en 42.71 bolívares, o sea un dólar equivaldría a eso, a 42.71. Lo particular es que uno puede pagar en dólares o puede pagar en bolívares. Lo más común que notamos es que normalmente si tú pagas de pronto en dólares y la de vuelta es un dólar, muchas veces no tienen el dólar para devolverte. Entonces te entregan 40 bolívares o 50 bolívares. Normalmente siempre pasaba eso. Cuando uno no manejaba el sencillo, le devolvían era en bolívares, pero cantidades muy pequeñas. Y como todo buen guía, José me recomendó que probara una arepa que se llama la Reina Pepiada. Es una arepa bastante famosa aquí en Venezuela. También me pareció muy particular este tipo de gaseosa, Golden Colita. Estas no se ven en Se Colombia, llama entonces colita, bonito el envase. Golden Colita. Viene también en envase de vidrio, viene así, pero no. Así, grande. ¿Esto es de quién? Esta es la pepiada. Esta es la reina pepiada, vea, la arepa reina pepiada. La famosa reina. ¿Qué está comiendo, Gustavo? Me estoy comiendo una reina pepiada. Me la recomendaron que es muy buena, ¿no? Oye, estaba con aguacate. Se llama maitana. Maitana. Sí. Es para Y ya después de un buen desayuno, la idea era continuar nuestro viaje hacia La Victoria. Como pueden observar, estas carreteras se ven en muy buen estado, o sea, se ven sin baches, se ven muy bien asfaltado, se puede andar a buen ritmo y algo muy particular es que no se ven muchos camiones como acá en Colombia, que siempre toca a veces demorarse mucho en carretera porque se encuentra uno con mucho vehículo grande pesado. Entonces digamos que en esta parte que hemos recorrido en carretera en el Pinchi Peso, que es el vehículo de José, recuerden, el Pinchi Peso es este carrito rojo, el consentido de José, como les expliqué en el video anterior. Realmente se disfruta el viaje en carretera, es muy ameno y los paisajes son muy bonitos. Ya en este punto estamos pagando el peaje para ingresar a La Victoria y la idea era guardar el carrito, el Pinchi Peso, en un parqueadero, porque este era automático y José sí era muy consciente de que los carros automáticos sí no son muy buenos subirlos por esta ruta La Victoria a la Colonia Tovar, porque ya en la bajada normalmente cuando es un vehículo digamos de cambios, o sea, con caja mecánica, es muy fácil bajarlo y ayudarse de pronto con los cambios en la bajada, pero hay carros automáticos que toca depender mucho del freno y ahí donde han ocurrido muchos accidentes en esta vía de la Colonia Tovar y La Victoria. Entonces la idea fue llegar acá a La Victoria y buscamos en la terminal un taxi que nos llevara. El carro se guarda en un parqueadero y en la terminal nos encontramos con un conductor muy formal llamado Don Orlando. En este mapita podemos ver las rutas que se pueden hacer para llegar a la Colonia Tovar desde Caracas o de donde estuvimos nosotros, desde Maiquetía. Se puede ir por el Junquito, que es una vía digamos más suave para subir, y ya habría que bajar de la Colonia Tovar a La Victoria si queríamos seguir para Valencia, y eso era lo que José no quería, y por eso tomamos la opción de venirnos así por los Ocumitos, el Parador Maitana, La Victoria y subir a la Colonia Tovar.
Entonces esa era la mejor opción teniendo en cuenta el vehículo el que estábamos andando en el Principeso. Él se guardó en un parqueadero y ya contratamos a Don Orlando. Don Orlando nos cobró $80 por subirnos a las 5 personas hasta la Colonia Tovar. Nos hizo un recorrido muy completo en la Colonia Tovar y ya regresamos nuevamente en la tarde hacia La Victoria, donde habíamos dejado el carro guardado. Este es un recorrido bastante bonito, van a poder ver los paisajes. Como les dije anteriormente, este video quedó algo largo, pero la idea era compartirles estas vistas de esta carretera que es muy bonita para que puedan ver cómo se ven los paisajes subiendo hacia la Colonia Tovar. En otras ocasiones y en otros videos pude ver que este paisaje cambia de verde a un tono, digamos, marrón o café. Cuando está, digamos, en mucho verano, estas montañas se ven de otro color. En este momento nos tocaron bastante verdes y muy bonitas. Otra cosa que pudimos notar es que en esta carretera se desplaza mucha motocicleta y a veces bajan rapidito, y creo que también han habido bastante accidentes con este tipo de vehículos, con las motocicletas en esta vía. Nos vamos a encontrar con unas curvas muy cerradas y la carretera es bastante estrecha, por lo tanto sí es una carretera que de verdad que merece respeto, y espero disfruten de este recorrido hasta la parte del mirador más adelante. Allá al fondo se puede ver el valle por donde comenzamos a subir, desde cuando salimos desde La Victoria. Se va formando un valle muy bonito y se va serpenteando así por la montaña. Este recorrido prácticamente hasta el mirador demora aproximadamente unos 40 minutos. Sin embargo, en el mirador todavía no es la Colonia Tovar como tal. La Colonia Tovar hay que subir un poquitico más para llegar ya al sector del Chocolatico y todas las otras partes que vamos a ver más adelante.
Ya en este punto de la carretera se podía observar la alcabala. La alcabala es el retén. Aquí en Colombia normalmente le decimos retén. En Venezuela se le dice alcabala como a estos puntos de control. Esto ya prácticamente nos marca el ingreso a la colonia Tovar. Como pueden ver, las construcciones son muy pintorescas, son simplemente hermosas y evocan esa arquitectura alemana de un pueblo alemán. La alcabala ya para ingresar viniendo desde La Victoria. Es muy bonito. Desde aquí vamos a llegar a un mirador donde aprovechamos para que el carro se enfriara un poquito, ya que la subida siempre era larguita. Es un recorrido casi de 40 minutos en ascenso constante. Ahí pueden ver a don Orlando cómo destapó el carro y lo dejaba enfriar un ratico para poder que no se recalentara demasiado. Desde este mirador se podía observar el valle allá en la parte de abajo y poder calcular realmente todo el recorrido que habíamos hecho desde La Victoria. La Victoria está abajo, detrás de esas montañas, y miren todo el recorrido que se vino haciendo así, serpenteando esa montaña para llegar hasta este punto. La idea era aquí, como les dije, refrescarnos un rato y disfrutar de estas vistas, que de verdad que son espectaculares. Y este día se prestó porque había un sol muy bonito, el cielo estaba bastante azul y se podía contemplar el valle desde acá de una forma que era digna de admirar. La Victoria es la que se ve al fondo. Pero de aquí no se alcanza a ver. La Victoria. Es la que se ve al fondo, es cuál. El establecimiento lo tenía muy bien decorado y se pueden ver una gran cantidad de banderitas de todos los países, de toda la gente de pronto y tantos países que han visitado este lugar. De verdad que ha sido bastante bonito. Aprovechamos para tomarnos aquí unas cervecitas y refrescarnos. Y la idea era seguir disfrutando de estas vistas desde este punto para poder contemplar la belleza y la majestuosidad de las montañas venezolanas. Este mirador es bastante conocido por la práctica del parapente. Normalmente cuando hay temporada alta o de bastante flujo de turismo,
alquilan los parapentes, como podemos ver en estas imágenes. En los momentos que la gente ha venido aquí a practicar el parapente, miren cómo se ve el paisaje al fondo, es simplemente espectacular. O sea, esto aquí se admira el valle totalmente, se puede disfrutar de estas vistas y hace que la Colonia Tovar sea un punto estratégico para hacer este turismo de aventura, para quienes quieran disfrutar de esta adrenalina y volar en parapente. Queda la Victoria para aquel lado. ¿Tú ves aquella antena allá? Sí. Abajo está la Victoria. Vamos al frente de la antena. Para que bordeamos esta montaña. Ese fue el país, pero ahorita pasamos a observar. Exacto. Y el del fondo, ¿dónde lo acá? Otra gran ventaja que tuvimos era que don Orlando, el conductor que nos estaba llevando a la Colonia Tovar, había trabajado y había vivido en la Colonia Tovar. Entonces esta carretera era muy conocida para él y muy formalmente nos explicaba toda esta parte del paisajismo y cada uno de los sectores que conformaban esta región. Aquí esta niña es una niña que trabaja aquí en el Mirador y lo particular de la Colonia Tovar es que se encuentra uno con personas de ojos azules, así rubias, o sea, son alemanes, pero cuando te hablan venezolano, entonces es muy particular. Físicamente tú los vas a ver como si fueran alemanes, extranjeros, pero ya cuando hablas con ellos es totalmente acento venezolano. Entonces esto hace muy particular esta región de la Colonia Tovar, que de verdad que esta descendencia ha quedado bien marcada en las personas que viven acá, pero son todos demasiado formales y muy enfocados al turismo. Estas son como algunas marcas de las cervezas que se manejan acá en la colonia. Hay mucha cerveza artesanal y eso era uno de los puntos más importantes que nos motivaron a venir a este sitio. Queríamos comer la famosa salchicha tradicional de la Colonia Tovar y probar las cervezas de la Colonia Tovar, que eso lo íbamos a hacer más adelante. Después de este mirador hay que recorrer aproximadamente otros 20-30 minutos para llegar como tal a la Colonia Tovar. Entonces hay que tener en cuenta que desde la Victoria hasta la Colonia Tovar en sí son aproximadamente una hora de viaje por esta ruta.
En este punto podemos observar ya cultivos de fresa. Esto nos hace recordar mucho al sector del oriente antioqueño, donde también se cultiva mucha fresa en la parte de Río Negro, Santa Elena, Guarne. O sea, este sector es muy parecido en cuestión de clima. Sin embargo, este valle que se puede observar desde acá no tiene comparación. O sea, realmente es muy bonito este valle. Simplemente es un paisaje que te deja sin aliento porque se ve totalmente despejado el valle de la parte inferior. En este punto hicimos otra paradita, que es otra especie como de mirador, y tener otra perspectiva de la colonia Tovar desde un punto más alto, y también para aprovechar para que el carro enfriara un poco, porque como han podido ver, esta carretera siempre ha sido ascenso, 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 y es complicadito, digamos, esa parte de los vehículos. Se pueden recalentar o a la vez puede ser muy peligrosa en las curvas. Entonces ya desde acá se puede ver que estamos en una parte mucho más alta y ya estamos entrando como tal a la colonia Tovar. Y este es lo más alto del estado de Aragua. Esta parte. Pico Codace, sí. Nosotros ya ni la cuarta parte subiendo y llevamos con la lengua afuera así, y de ahí cárgame, yo cárgame, y pasaban unos viejitos, nos pasaban caminando de retroceso. Nosotros ya nos íbamos bajando, llevamos la llora rosa y preparamos una sopa, un buen panela, Acostumbrado. Ya este es el punto que indica que llegamos a la colonia Tovar como tal. Miren que ahí está el letrerito, yo amo la colonia Tovar. Ya de aquí para abajo vamos a empezar a ver de las construcciones y las casitas que son muy pintorescas. La colonia Tovar tiene una historia muy fascinante. Fue fundada en 1843 por inmigrantes alemanes. Este pueblo fue concebido como una pequeña Alemania en tierras venezolanas y sus fundadores trajeron consigo costumbres, arquitectura y gastronomía, lo que creó un rincón europeo en medio de los Andes venezolanos. Y a lo largo de los años este lugar se ha mantenido en su esencia, convirtiéndose en uno de los destinos más únicos del país, ya que la arquitectura hace que todo esto sea muy especial y las personas que viven acá también guardan la vestimenta y las costumbres alemanas. Y aquí llegamos al Chocolatico. Es un lugar donde venden dulces y digamos todo lo que tiene que ver con el chocolate. Es muy, digamos, muy particular este sitio porque te pueden explicar la historia del cacao, cómo lo trabajan, cómo lo procesan.
y venden gran cantidad de souvenirs, dulces, cositas que pueden llevar. Aquí podemos ver la persona que atiende, mire que tiene su vestimenta alemana, tiene su sombrerito, su traje típico alemán, es algo muy bonito. Hace que la esencia de este lugar conserve todas esas costumbres alemanas. Entonces este lugar es de los más conocidos, el Chocolatico. Aquí pueden mirar bastantes cositas. Miren, por ejemplo, aquí es donde hacen la demostración de lo del cacao y hablan de lo de la historia del cacao. Y es bastante bonito este sector. Azúcar al gusto, rojuela, que sirve como antioxidante, es un relajante, es un digestivo también. Ah, eso es para hacer la infusión de cacao, ¿sí? Y aquí estábamos nosotros felices por estar en este lugar. Ya lo habíamos visto anteriormente en videos y de verdad que teníamos muchas ganas de conocer la Colonia Tovar. O sea, pero así lleva una lamparita, Y aquí pude observar una máquina verificadora de dólares. No la habíamos visto acá en Venezuela. Ellos siempre que les pagan ya con sus dólares, verifican que los billetes no sean falsos. Me pareció bastante particular porque no lo habíamos visto en los comercios que ya habíamos visitado antes. Por eso entonces uno antes de dar el cambio, porque si das el cambio y te vas y después verifico cómo hago. Primero verifico. Y seguimos disfrutando de este lugar. Ya era hora de tomarnos las fotos en el letrerito y divisar también la Colonia Tovar, ya que esta es una de las partes más altas. Y tenían unos jardines bastante bonitos, hay un columpio donde pues se pueden tomar fotos, también pueden disfrutar de chocolate caliente si quieren. Y hay que tener en cuenta que esto estaba bastante solo, ya que era un lunes. Nosotros estuvimos por este lado de la Colonia Tovar un lunes, los fines de semana normalmente es más concurrido. Y desde estas tomas aéreas podemos observar la majestuosidad de la Colonia Tovar, donde se pueden ver estos techos característicos de color rojo y las casitas todas muy similares en su arquitectura, típicas de un pueblo alemán. Entonces miren cómo es de grande todo este sector y está totalmente entre las montañas. Es un sector muy bonito que vale la pena visitar. Ya a nosotros nos quedaba por ir a conocer el parque principal y probar algunas cervezas artesanales, además de la salchicha tradicional. Y aquí estábamos bastante contentos de haber podido visitar este lugar. De verdad que teníamos muchas ganas de estar en estas calles y mirar todo este sector que nos había llamado bastante la atención después de mirar algunos videos de Venezuela.
Aquí pudimos observar de estos carritos que normalmente son los que prestan el servicio de excursión acá en la colonia Tovar. Ahí en el parque ustedes lo pueden contratar, pueden cobrar entre $40 aproximadamente y los llevan a los sitios más emblemáticos de la colonia Tovar. Nosotros, como veníamos con don Orlando en este carro, él nos hizo un recorrido bastante completo y apenas acorde al tiempo que traíamos. Ya en este momento nos dirigíamos al Jardín de las Hortensias, que es un sector donde hay cultivadas bastantes hortensias ahí en la parte de afuera y la gente arrima normalmente a tomar fotos. Y aquí estamos ya en el Jardín de las Hortensias. Como pueden ver, son unas flores muy bonitas. Normalmente se dan en clima frío. Acá en Colombia también las cultivan bastante. Y en este sector viene mucho turista a tomarse fotografías y disfrutar de este paisaje tan hermoso. Entonces es otro punto que normalmente visitan, el Jardín de las Hortensias, para que lo tengan como una visita, digamos, para tomarse las buenas fotos aquí en la colonia Tovar. Y ya nos disponemos a bajar al parque principal y conocer las calles más particulares de la colonia Tovar. En este recorrido podemos ir observando la arquitectura de las casas, los techos, los colores. Ahí es donde se aprecia realmente el encanto que tiene este lugar, como ese aire alemán, que hace que este lugar sea totalmente especial y muy referenciado acá en Venezuela. Nos encontramos con otra alcabala ya para ingresar a la parte central de la colonia Tovar. Es la misma arquitectura de la que vimos cuando subíamos ahí cerca al mirador, y ya sí pueden observar todas las construcciones mucho más detalladas en todo este sector. Normalmente los fines de semana esto es bastante concurrido, no caben los vehículos, viene mucho turismo. Se pueden conseguir muy buenas frutas en este sector, se caracteriza porque cultivan mucho la fresa, el durazno. Hay cositas muy deliciosas que se pueden conseguir acá en la colonia Tovar.
Nosotros ya la idea era ir al parque principal y buscar ahí como algo para comer, de pronto la salchicha tradicional que la queríamos probar y unas cervezas artesanales. Y aquí estábamos ya en el parque principal, ahí se pueden ver las iglesias. En este punto pudimos parquear el vehículo, que fue relativamente fácil, pero como les dije, esto era un lunes y estaba totalmente vacío y había muchos locales cerrados. Parquear estaba relativamente fácil, aquí es muy difícil parquear. Este fue uno de los restaurantes que encontramos aquí de primero, es como una casa que está allá a todo el lado del parque. Y aquí hay unos puestecitos de ventas donde se consiguen frutas, donde se venden postres, fresas con crema. Es bastante particular esto en la colonia Tovar. Y los fines de semana es totalmente llena las calles de estos puntos de venta. Pero como pueden observar, está más bien vacío y mucha cosa cerrada. En este caso íbamos a recorrer aquí las calles y de pronto a buscar unas pastillitas que necesitábamos en una farmacia. Aquí pueden observar las calles tan bonitas y las casas tan bonitas que tiene este sector. Y aquí encontramos una farmacia, San Martín de Porres. Como pueden ver, bastante surtida, que muchas veces la gente cree que en Venezuela no se consigue nada, porque eso es lo que nos venden en las noticias, pero totalmente surtida, se consigue lo que uno necesite. Y ahí podemos observar la calidad y la organización que tenía el local. Otra cosa muy particular que hemos encontrado acá en Venezuela es que son muy devotos de San Gregorio. Aquí en Colombia también hay mucha gente que es devota a San Gregorio. De verdad que es un santo que ha hecho bastantes milagros y la gente le guarda bastante devoción.
está abierto. Por acá, está un café. Y en este restaurante que vimos al inicio cuando llegamos al parque fue el que encontramos abierto y vendían la cerveza artesanal y también venden comida típica aquí de la colonia Tovar. Como podemos observar, aquí está la carta con los precios de las bebidas y de las comidas. Y se puede observar que no es un sitio económico, pero es un sitio, digamos que representativo aquí en la colonia Tovar y bastante antiguo. De la Tovar tengo de sifón, sería de una cerveza pura, fuerte. También tengo de la Tovar de cerveza, de botella, perdón, frutales, de guachita y de limón. Y letales, que es como rubia, tipo rubia. Y me da una sifón para probar. ¿Qué quiere decir sifón? Que es así, no es de botella, sino que viene ya como en un vaso y se ¿Y sirve. tú cuál acá. recomiendas? No, bueno, la Dunkel lo que pasa es que es fuerte. Entonces la que más piden es la frutal. La de parchito o de limón. ¿Y qué es parchito? Es Maracuyá. 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 Bueno, la salchicha trae las dos, la alemana y la polaca, y dos contornos. En cambio esta es una sola, la alemana o la polaca. ¿Y cuál es la tradicional de acá de Tovar? Bueno, cualquiera de las dos, pero la más, para mí la más sabrosa es la polaca, que es la que trae cerdo y carne. La otra nada más hay cerdo. Dame unas salchichitas económicas que Y la mixta. Y aunque los precios no eran económicos, realmente la ocasión lo ameritaba. Después de estar en la colonia Tovar, era necesario disfrutar de los sabores y de las comidas tradicionales. Es la segunda que se hizo cuando llegamos nosotros. Pero como tal, se hizo como restaurante en mi tiempo. Pero entonces después lo revocaron o el muro siguió siendo el original. No, esta fachada sí es la original. La única que no es original es la de allá. Que sí se remodeló. Pero el resto sí es todo original. ¿Y tú trabajas acá? Uy, O sea, sí, las dos. Digo acá. de tu familia, ¿sabes? Sí, negocios de de familia. exacto. No, muy bonitas. Muy bonitas. ¿Cómo es su nombre? Juan David. Tengo nombre criollo, pero tengo el apellido ¿Cuál es el apellido? Mutachi. Utanchi. Excelente. Es muy bonito el clima. Mientras preparaban los platos, aprovechamos para dar un recorrido al sitio y salir y dar una vueltecita al parque y visitar la iglesia. ¿Por qué no veían los videos? Ya estamos aquí. Estamos en acá. vivo y en directo. Espero disfruten de estas imágenes del parque, que de verdad que es un sitio que vale la pena visitar cuando lleguen aquí a la colonia Tovar. Aquí entrando a la iglesia nos vamos a encontrar con la Virgen y con San Gregorio, que como les dije anteriormente, aquí también son muy devotos de San Gregorio y la iglesia es bastante bonita.
Ya era hora de regresar al restaurante porque ya estaban listos los platos y en esta ocasión ya íbamos a probar las cervezas artesanales. Cada uno había pedido una diferente con el fin de que pudiéramos probarlas todas. Entonces compartimos los sabores de cada una. Esta es la A ver, de limón. La otra es cerveza parchita. Está la rubia. parchita. Y la rubia. La de José que era de Después de probarlas todas, realmente llegamos a la conclusión que la más buena de todas era la de limón. Tenía un sabor muy particular y bastante suave. La cerveza de limón de la Colonia Tovar, totalmente recomendada para que la tengan en cuenta. Realmente la ambientación del sitio, la decoración, la vestimenta de las personas que atienden en la Colonia Tovar hacen de este sitio algo mágico. Aquí, por ejemplo, Juan David nos colaboró con la compañera para mostrar el vestido que utilizan normalmente típico aquí en la región, donde atienden en el restaurante. súper lindo con esas cargaderas así. Oh, espectacular. ¿Cómo es tu nombre? Bárbara. ¿Y son qué? ¿Ustedes son familia? No. Bueno, pero lo que pasa es que todos se parecen por los brazos. Muy bonito. Muchas gracias, Bárbara. Siempre me he preguntado lo mismo, no sé por qué nada más están colocadas las manos. ¿No? Pero siempre ha estado así. Sí, no fue que se cayó o algo así, sino que siempre estaba así. Y aquí aprovechamos para preguntarle a Juan David el por qué el Cristo que hay ahí en el parque solo tiene las manos y los pies y la corona, pero hasta el momento nadie sabe por qué. Si alguno de ustedes que esté viendo el video sepa por qué esa imagen está así sin el cuerpo, les agradezco si nos lo dejan en el comentario. Y al fin llegó la hora de disfrutar de la salchicha tradicional de la Colonia Tovar. Ah, esta es la que trae las dos. La polaca. Ah, que era en una parte, no, son dos. Mira, la mesa trae las dos, José. ¿Ah? Trae las dos. Trae una polaca y trae una alemana. ¿Sí? Esta es la mixta. ¿Cuál es la alemana? La alemana es la blanca. Esta. Y Mari, mi esposa, que no le gusta comer carne, ella es vegetariana, pidió un brócoli gratinado que de verdad que fue espectacular, muy bien preparado, brócoli gratinado. Para que tengan en cuenta, las personas vegetarianas también pueden disfrutar de este plato aquí en la Colonia Tovar. Bueno, eso le dicen acá repollo agrio. Chucrú, ¿cierto? Chucrú que le decimos nosotros. Ah, Buen provecho. muchas ¿Quieres gracias. algo más? Provecho. Buen provecho. Vea, qué buena cena. Ahora sí, a comer. A la casa. Estás cansadita. Ahora vamos para la casa. Después de haber cumplido nuestro objetivo de haber probado las cervezas artesanales y de haber probado la salchicha tradicional acá en la Colonia Tovar, ya nos quedaban unos instantes acá en el parque antes de retornar nuevamente a La Victoria y vamos a bajar nuevamente por esta vía, y que gracias a don Orlando pudimos hacer este recorrido, que de verdad que la subida por La Victoria no es fácil, y más si no se cuenta con un vehículo que sea capaz de llegar por esta carretera que es bastante peligrosa, tal como pueden buscar ustedes en Google, donde se ve que han habido muchos accidentes. Aquí estábamos saliendo ya de la Colonia Tovar y a coger nuevamente la ruta ya pero hacia abajo para llegar a La Victoria. Miren, por ejemplo, el paisaje, se puede ver cómo sube la neblina en estas partes altas, unas palmeras y se ve la neblina. Hay momentos en que todo esto queda totalmente cubierto de neblina y vuelve y despeja.
Y de verdad que la naturaleza nos bendijo con este atardecer. Miren cómo llegan los rayos del sol en las montañas y van a poder observar este recorrido de regreso a la Victoria, cómo estos paisajes resaltan con los rayos del sol. Espero disfruten estas imágenes hasta regresar nuevamente a la Victoria.
Se mató un chamo que yo conocí ahí. Y bueno, lo arranco y le dio a prender, como que lo llamaron, le dio a prender. Y no lo sí se fue. Aquí podemos observar las curvas tan cerradas que uno se encuentra en esta carretera. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y bajar lo más despacio posible, porque si el carro se llega a quedar sin frenos, puede perder la maniobrabilidad y salirse muy fácil de la carretera. Fuera de eso se encuentra uno a veces con otros vehículos subiendo o con motocicletas. Esta carretera es de respeto y es bajar con despacio y con calma y disfrutando del paisaje. Y aquí ustedes pueden observar por ustedes mismos el paisaje que nos acompañó en este atardecer. O sea, simplemente espectacular. Miren los colores del cielo, las montañas. Disfruten de estas imágenes. Es el único terminal donde dejan entrar carro particular. A veces se ponen pichacosos. ¿Pichacosos? Sí, se ponen que no dejan entrar. Fastidioso está. ¿Qué pachicosos? ¿Qué pachicosos? Como Pichacosos. decimos, como Sí, fastidioso. se ponen todos fastidiosos. Bueno, conmigo no, yo tengo mi permiso ahí. Ya estábamos nuevamente regresando a La Victoria, ya estábamos al pie del cerro, prácticamente ya habíamos terminado toda la bajada, ya era continuar por esta carretera así hasta llegar a La Victoria. Ya estando en La Victoria, don Orlando muy gentilmente nos hizo un recorrido por toda esta ciudad y nos explicó como los puntos más importantes que tenía la ciudad. Nos habló, por ejemplo, de lo que había pasado, cómo era antes. De verdad que se comportó muy bien con nosotros. Esto fue un viaje que lo pagamos con gusto porque fue muy, digamos que muy acomedido, nos colaboró mucho y de verdad que se sentía orgulloso de Venezuela y nos quería mostrar todo lo de La Victoria. Muchas gracias, don Orlando, por este paseo y que gracias a usted pudimos conocer la Colonia Tovar.
tremendo hotel, ¿oíste? Eso. Eso veo yo que ya esa fachada está todo. No, eso fue tremendo hotel, ¿oíste? Nos agarró el gobierno, metieron una escuela de policía, metieron un poco de damnificado y lo acabaron. Tenía pues esta piscina y todo. No termina nadie ya, porque eso está abandonado. Eso está ahí. Ese hotel, el hotel El Omni. ¿Ves? Que tú que está ahí. Pero ahí no vive nadie ya entonces. No sé quién vivirá ahí. Porque ni el centro comercial funciona como tal. Hotel Anticanceroso. Ah, eso quedó abandonado, ¿no? No, eso lo acabaron. Esta es la piscina aquí. Eso era bellísimo, ¿vale? La liaron completo. Y ese era aquí, ¿qué? Autocentro, Chevron. Esta es la fábrica de Poseta, Venceramos. Es una zona industrial. Rancho es grande, está grande. No, vale, aquí antes tú subías esta hora y aquí era una locura, ¿viste? No subía. Yo creí que era, pero veo que tiene. Era carro y carro y carro y gente caminando, subiendo y bajando, ¿viste? De las empresas que hay por ahí por arriba. Lo que quedan son los locales. Es un polifilia, ellos hacen cuestiones así de vinil y esa broma. Encerado y eso. Esa es la que está ahí a medio, ¿viste? A media hasta ahí dándole. Esta es una zona industrial así movida como la de Valencia, ¿vale? Bueno, ha sido un placer. Y aquí llegamos nuevamente al parqueadero a recoger a Pinchipeso para seguir con nuestro camino hacia Valencia. Y como pueden observar, miren el atardecer a fondo de carretera, simplemente espectacular. El clima nos favoreció bastante, sin embargo más tarde se largó un aguacero ya llegando a Valencia, pero pudimos llegar sin problemas. Aprovecho para darle gracias nuevamente a José, a Yuli, a Saray por habernos permitido este viaje, por haber puesto Pinchipeso a disposición y por haber hecho esta correría por Venezuela. Y esto apenas es el comienzo, porque de aquí ya continuamos para el Parque Nacional Morrocoy. Vamos a conocer toda la mayor parte de los cayos para luego ir a la parte de los médanos de Coro y Adícora. Este viaje, como les digo, fue un viaje de 9 días. Espero que lo sigan disfrutando junto a nosotros, para que vean que Venezuela de verdad que vale mucho la pena disfrutarla y vale la pena hacer turismo en Venezuela. Si no vieron de pronto el video anterior, acá se los dejo a mano izquierda, que fue como llegamos a Venezuela desde Medellín, y de pronto otros videos del canal. Muchas gracias por estar pendientes. Dios los bendiga.